Entonces vamos a iniciar otra sesión de planeación de instalaciones, ¿verdad? Estamos desarrollando siempre la parte del diseño, ¿vea? Y desarrollo del producto, ¿vea? Y entonces ahora vamos a ver, ya hicimos un pequeño recorrido, ¿verdad? Por aquellas herramientas de ingeniería de métodos, ¿verdad? Que nos pueden servir para ir modelando, describiendo el producto que vamos a desarrollar o los productos, en el caso de ustedes, para eh, el, pues el trabajo que tienen, ¿verdad? El proyecto que van a desarrollar. Entonces, toca la parte de ver un poco el método este de balanceo de línea. Vea que en todo caso, si se tiene o se desarrolla una línea de producción, ¿verdad? Vamos a poder aplicarlo ahí. Si se trabaja en algún caso por talleres, vea, pues sabemos que el flujo tal vez va a ser un poco menos fuerte, entonces por ende pueda que no necesitemos realizar un balanceo, ¿vea? De las líneas de producción, porque no nos va a llevar eh, tan justo, vea, la demanda de producción y vamos a tener el tiempo suficiente para poder desarrollarlo, vea. Pero en el caso, ya cuando empezamos a trabajar algunas distribuciones por lotes, vea, en masa y donde ya se involucran líneas de producción, vea, que se traslapan, vea, o que se generan células de trabajo, por ejemplo, también para realizar la elaboración de los productos. Entonces, sí como que es un poco más necesario el empezar a ver si hay algunas operaciones que se puedan ir partiendo en diferentes actividades y se puedan generar dichos ajustes, ¿verdad? De puestos para balancear, porque al final lo que buscamos, ¿verdad? Es que podamos tener una cadencia, se le llama, ¿verdad? En el proceso productivo, es decir, que la producción fluya a un ritmo, ¿verdad? En el que cada estación de trabajo, cada subproceso, ¿verdad? Pueda llevar un ritmo continuo, ¿verdad? Sin que se vayan generando retrasos en alguna de ellas. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, de balancear para que fluyamos lo más libre posible, sin inventarios de productos en proceso ahí estancados. De ahí que podemos salir con la demanda de producción que tenemos diaria, ¿verdad? Entonces, para eso nos vamos a enfocar en esta tablita que se encuentra acá. Ya, vamos a ver si podemos acercarla un poquito más. Ahí, aquí estamos. Entonces, con eso lo que estamos básicamente haciendo es que de las herramientas que ya habíamos revisado, pues ahí tendríamos una secuencia, ¿verdad? De actividades, si se fijan, ahí va desde las O1, ¿verdad? O2 y así sucesivamente, ¿verdad? Y a cada una se le denomina qué es la actividad, ¿verdad? El marcar el subensamble 4, el cortar el subensamble 4, ¿verdad? De acuerdo al diagrama que realizamos de nuestro producto, y ahí llevamos todas las actividades que se van a realizar, ¿verdad? Hasta la 16, que sería el secado, ¿verdad? Además de eso, nos va a describir, ¿verdad? Qué tipo de equipo o maquinaria vamos a requerir en cada una de esas actividades, ¿verdad? Y vamos a ver cuál va a ser la necesidad de producción por día. En este caso, por ejemplo, la cantidad de unidades que yo debería de obtener, vea, ya de todos los productos terminados, vea, después de juntar todos los subensambles, si se fijan, por ahí vamos a cortar, coser, vea, unir ensamble, vea, y al final obtenemos un producto ya completo, vea, entonces al final lo que nosotros necesitaríamos son 600 unidades, vea, ¿eso de dónde lo obtienen? Pues básicamente lo que vamos a tener que hacer
es realizar una investigación de mercado, vea, en la realidad, pues si ya se tienen datos de demanda, vea, de ahí se puede estimar cuánto es realmente lo que voy a necesitar diario a producir, vea, en mi línea de producción. Vea, si no, pues debe de realizarse un estudio donde nosotros podamos estimar, vea cuánto va a ser lo que nosotros tenemos que producir y precisamente eso es lo que les va a tocar a ustedes, ¿verdad? En el proyecto, realizar una estimación, ¿verdad? De manera valiéndose ya sea de fuentes secundarias o primarias, ¿verdad? Para poder obtener información que les permita estimar cuánto es el volumen probable de producción que yo voy a tener, que voy a requerir, ¿verdad? Para cada uno de mis productos y así diseñar las líneas de producción, ¿verdad? Entonces, en este caso, después de hacer todo ese análisis, ¿verdad? Nosotros obtenemos que son 600 piezas diarias las que nosotros, o unidades diarias las que nosotros tendríamos que estar produciendo acá, ¿verdad? Con eso estamos claros. Ahora bien, aquí empezamos a introducir algunos datos ya de la realidad, ¿verdad? Que nos hacen aterrizar un poco en ya cuestiones propias del día a día, ¿verdad? Como es el porcentaje de no conformidades, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, en algunas de las operaciones y de acuerdo a lo que ustedes han podido ver en materias anteriores, como la parte de control de calidad, ya ustedes saben que de la producción muchas veces podemos obtener algunas piezas defectuosas, ¿verdad? Que no cumplen con las especificaciones de los clientes, ¿verdad? Y entonces al final esas piezas, ya sea dos cosas, ¿verdad? O se descartan, ¿verdad? Y pasan a ser piezas o partes obsoletas, ¿verdad? Y al final, pues no se pueden utilizar o se reprocesan en algún punto, ¿verdad? Pero si se reprocesan, lo que implica es que hay que hacerle una operación nuevamente y probablemente con el lote de producción que yo estoy corriendo, esa pieza ya no va a seguir. Voy a tener que traerla a otro proceso o más bien a regresarla, ¿verdad? Hasta el inicio de la producción, ¿verdad? O a una actividad anterior donde yo voy a hacerle alguna operación, ¿verdad? Que me ayude a llevarla a las características o a los parámetros, ¿verdad? Con los que pueda satisfacer los requerimientos del cliente. Entonces, de una u otra forma, quiere decir que esas piezas salen, ¿verdad? De mi lote de producción, es decir, yo lo pierdo. Si yo llevaba 600 piezas y de repente me salieron dos malas en una operación, entonces ya me quedé con 598, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, como yo me he proyectado que yo al final del turno, vea, del día de producción, yo necesito 600 piezas buenas, vea, que yo las pueda despachar y las pueda entregar al cliente, entonces yo voy a tener que estimar ese porcentaje de no conformidades que ya viene dado, vea, estadísticamente o en algún caso es alguna estimación que nosotros podamos realizar, vea, de acuerdo a información que tengamos en el mercado, etcétera, vea, donde yo diga, mire, en estas operaciones se suele perder, vea, un 5, un 3% de la producción, vea, y entonces ahí nosotros vamos a tener que ir incrementándole eso de acuerdo a donde encontremos que se nos puede dar esa posibilidad de tener piezas rechazadas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, vaya, aquí en el secado y en el pegado de suelas, aparentemente yo no puedo tener piezas rechazadas, ¿verdad? Entonces, lo que vengo es que agarro mi dato de producción, ¿verdad? Lo que yo requiero producir, ¿verdad? Que es la cantidad requerida por día, ¿verdad? Y como no hay un porcentaje de no conformidades que salgan, eso mismo viene a ser lo que yo voy a seguir teniendo a producir. Vea, ¿dónde viene lo bonito? Donde yo me encuentro con esta operación, por ejemplo, en la cual puede salir un 3%, ¿vea? De piezas malas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que adicionarle a esas 600 piezas ese 3% que me puede salir malo. ¿Verdad? Que al final me da 619 piezas,
Vea, y entonces quiere decir que en todas las operaciones anteriores a esa, yo tengo que traer 619 piezas en buen estado para que aquí yo pierda ese 3%. Vea, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que en cada una de las operaciones donde yo tenga ese porcentaje de unidades defectuosas, yo voy a tener que írselas cargando para saber cuál es la cantidad que tiene que arrancar mi proceso de producción para que después de descartar todas las piezas malas en cada uno de las operaciones que tenemos ahí, yo obtenga mis 600 piezas buenas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir, lo que se plantea en esta tablita, ¿verdad? Entonces, con eso, luego de hacer los cálculos, ¿vea? De cada uno de los porcentajes de piezas defectuosas que le vamos a ir agregando, ¿vea? Para que obtengamos cuál es la cantidad requerida real, ¿vea? Para obtener esas 600 piezas, nos da el dato que tenemos 794 piezas. Yo tendría que tirarle a producir 794 piezas al día, ¿verdad? Para que después de todos los desperfectos que tenga en los procesos de calidad, yo obtenga las 600 piezas que quiero comercializar, ¿vea? Enviar a mi cliente, ¿vea? Al día, ¿vea? Entonces, ¿qué va a suceder también? En algunas operaciones, ¿vea? Yo voy a tener, después de estimar mis tiempos estándar y toda la cuestión, ¿vea? Yo voy a poder, pues voy a tener cuánto es lo que yo puedo producir, ¿vea? Por día en cada una de las operaciones, ¿vea? De acuerdo a la capacidad, si por ejemplo son operaciones manuales, pues a la capacidad del operario, ¿vea? O si es en cuestiones de máquina, pues a las capacidades de producción de las máquinas que nosotros tengamos, ¿vea? Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a tener en algún momento un problema de eficiencia, ¿vea? Donde yo estimo que no voy a poder trabajar al 100% de la eficiencia, ¿vea? Por X o Y motivo, ¿vea? Ya sea que la máquina pues tenía un dato de producción, vea, un ratio de producción de 120 unidades al día, vea, pero ya está viejita y toda la cuestión, y entonces ya su eficiencia bajó al 90%, vea, o de repente hay ciertas condiciones en las que la máquina no puede trabajar, hay ciertas condiciones para los operadores, vea que descontamos ahí esa eficiencia, que muchas veces esto ya lo hacemos en el cálculo de los tiempos estándar, ¿verdad? Donde nosotros metemos nuestros suplementos y todas esas otras penalizaciones de los tiempos, vea que nosotros le asignamos a un operador y entonces con eso nosotros podemos ir estimando cuál es realmente el nivel de producción, el estándar real con el que vamos a lograr producir, pero básicamente este está asociado a las máquinas, a las máquinas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ahí estamos viendo que del el ratio de producción que tenemos diario, nosotros lo multiplicamos por su eficiencia y estamos obteniendo el estándar real. Esto va a ser lo que yo esperaría producir realmente al día. ¿Vea? Y entonces con eso ya nosotros tenemos suficiente información para pasar a ver realmente cuál es el requerimiento de máquinas, ¿verdad? Que voy a tener en una operación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya vamos a tener para cada una de las operaciones la máquina que voy a utilizar, ¿verdad? La cantidad a producir por día, ¿verdad? Que esta es la real, las unidades que tengo que producir para posteriormente descontarle aquellas piezas defectuosas, ¿verdad? Y el estándar real de producción de acuerdo a la capacidad que tiene de producir mi maquinaria, mi equipo, luego de tomar en cuenta la eficiencia que pueda tener. Entonces, a nosotros relacionar esto, vea, vamos a obtener que la cantidad de piezas a producir por día entre el estándar que yo puedo producir me va
a dar aquí el dato de cuántas máquinas necesitaría yo para poder producir. Y entonces para el primer caso me dice que para esta primera estación yo estaría requiriendo 7.35 máquinas, ¿verdad? Pero como no puedo partir las máquinas, ¿verdad? Sino que yo puedo tener únicamente máquinas completas, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo necesito por lo menos 8, ¿verdad? Para poder cubrir con la necesidad diaria de producción que tenemos acá. Ahora bien, ¿qué va a implicar eso? Por ejemplo, que al hacer una redistribución probablemente las máquinas no van a estar trabajando al 100% de su capacidad, ¿verdad? O de su tiempo de producción, sino que van a tener un porcentaje de tiempo ocioso. ¿Verdad? Que si se fijan aquí, sí, y podemos decir que 7, por ejemplo, van a estar trabajando al 100% y la otra va a estar solo al 35%. ¿Verdad? Pero en la realidad lo que hacemos es que como las 8 máquinas están trabajando, ¿verdad? En paralelo, ¿verdad? Para poder realizar esa actividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí muy probablemente la eficiencia, ¿verdad? Va a andar eh, por un 90%, ¿verdad? 90 y algo. Entonces así vamos a hacer con cada una de las operaciones que tenemos acá y así vamos a ir obteniendo el requerimiento de maquinaria que necesitamos para cada una de las estaciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, una línea de montaje, ¿verdad? Se define como un método de producción en el que las piezas se ensamblan y se convierten en el producto final conforme a que la unidad o los materiales, ¿vea? O el producto en proceso, en ese caso, va avanzando de estación en estación, ¿vea? Entonces, eh, lo podemos distribuir físicamente en tareas, ¿vea? En procesos, ¿vea? Entre estaciones de trabajo o celdas, ¿vea? Como le querramos llamar, con el objetivo ideal que no exista tiempo ocioso. O sea, lo que nosotros estaríamos buscando, nuestro objetivo es que el tiempo ocioso por estaciones, ¿vea? Sea el menor posible, porque así estamos aprovechando al máximo la operación. ¿Vea? Claro, como cada uno va a tener ratios de producción diferentes, ¿verdad? Entonces es muy probable que no podamos alinear en la mayoría de los casos a que todos tengan, por ejemplo, el 99% de eficiencia, ¿verdad? De tiempo utilizado, ¿verdad? Probablemente voy a tener operaciones donde el tiempo ocioso va a ser un poco mayor, ¿verdad? A otras, ¿verdad? Pero lo que nuestro objetivo al final es tratar de balancear eso lo más posible, vea, para que ninguna de las estaciones esté como desperdiciada, vea. Entonces, para aplicar el balanceo de líneas, vea, debemos de tener un número mínimo de estaciones. Vea, lo que buscamos es que el flujo sea suave y continuo. Vea, cuando nos referimos a suave es que no hayan cambios abruptos, vea, de que de repente en una operación estamos bien saturados y en la otra operación está súper tranquila, vea, esperando o teniendo ahí en cuenta, vea, el hecho de que el otro está corriendo con un montón de producción y en esta estación yo estoy esperando a que me manden producto, ¿vea? Para trabajar. ¿Vea? Al final lo que buscamos es una máxima eficacia, ¿vea? Y obtener los costos mínimos por tiempos ociosos, ¿vea? Porque al final ese tiempo ocioso deriva en costos desperdiciados para la empresa, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros vamos a buscar ir a minimizar. ¿Vea? Entonces, aquí viene ya la descripción de cómo vamos a hacer con el método. Vea, no sé si gustan que hagamos una pequeña pausa primero para que puedan ir a tomar algo, a comer algo, lo que sea, y de ahí arrancamos ya sin parar el método. Va, está bien, dicen por ahí.
Ok, perfecto. Va, entonces vamos a cortar acá y luego de la pausa vamos a ya explicar el método completamente, vea, de inicio a fin, y de ahí nos quedamos platicando un poquito sobre los proyectos que vamos a realizar, ¿verdad? Así es que, bueno, volvemos en unos 5 minutos.